Sabes, voy a grabar esta cosa rápidamente porque tengo que hacer mis cochinas ediciones de las fotos. Es más, creo que hoy como nunca tuve que usar camisa para una sesión de fotos. Bienvenidos al mundo de los que hace años que no usamos camisa. Bueno, asumo que ya cuando termine el verano, puesto que en cierta forma ya falta poco, tendré que volver a usar esas cosas, sobre todo cuando vaya a hacerme fotitos. Bueno, eso seguramente no te importa un pepino, hablemos del tema en sí. Creo que te está gustando, me parece, hablar acerca de monstruos que hacían algo antes y ahora hacen esta cosa, o monstruos no sé que fueron nerfeados, bufeados, qué sé yo. Y creo que hace poco nada más hice un video acerca de monstruos que eran muy fuertes y fueron nerfeados. Y como estoy falto de creatividad, haremos lo contrario, o sea, monstruos que antes eran una basura y hoy en día son bastante fuertes o quizás hasta rotos. Ahora sí, empecemos una vez. Bueno, no te voy a engañar, estos videos que son de tipo top, más o menos me demora en grabar una media hora, a veces una hora, y como no te quiero hacer perder mucho el tiempo, sabes que mejor vayamos al grano. Es más, esta vez ni siquiera te voy a hablar acerca de menciones honrosas, vamos a ir directamente al monstruo el cual antes era una basura y ahora está decentemente, o por supuesto como te dije, bastante fuertecito. Y bueno, como casi siempre suele pasar, será un top 5 de 5 estrellas. Los 4 estrellas lamentablemente que se jodan. Bueno, ¿sabes qué? Empecemos de una vez con el elemento fuego. ¿Quién crees que de estos tipos antes era una basura y hoy se usa bastante? Bueno, con decir bastante quizás es mucho, porque ya sabes que este monstruo que te voy a mencionar, más que nada creo que solo se usaría en RTA. Estamos hablando obviamente de Sekhmet. Es más, la tipa esta creo que todavía hoy en día se la conoce como Sakhmet, o sea, en cierta forma un juego de palabras con su nombre, puesto que Sak significa como que no sirve o que apesta. Bueno, voy a recordar qué cosa era lo asqueroso o lo bastante feo de esta tipa, puesto que hoy en día se usa bastante una vez más en RTA. Y empezamos creo que por el punto el cual más recuerdo, porque antes esta tipa no despertaba con speed, no sé, asumo que despertaba que con precisión. Bastet, por ejemplo, creo que despierta con resistencia, la tipa de acá de Hathor despierta con precisión, la Katy de luz no sé con qué despierta, a ver, también con precisión, y esta despierta con precisión, no, perdón, con resistencia. Creo que sí, esta tipa de acá antes despertaba con precisión también. Entonces, aprovechando que tiene una muy buena speed base, obviamente la hace muy rápida para que joda con el tercer skill. Y hablando precisamente de este tercer skill, antes esta cosa, si bien es cierto, hoy no es que esté roto, antes era una porquería, y es más, ni siquiera recuerdo exactamente cómo era, pero más o menos era algo así. Atacabas al enemigo, pero creo, no estoy seguro, que solamente stripeaba, y ni siquiera recuerdo si robaba también un buff, pero creo que más o menos era el 50-50, o sea, stripeaba un buff y a la vez podías resetear al máximo el cooldown. Es más, creo que ni siquiera tenías esa mecánica de que si fallabas el reseteo, te daba el juego otra vez el chance de volver a intentarlo, o creo que hasta te bajaba, no sé, unos 2 turnos más en el cooldown. Después le metieron esa cosa de que si fallabas ese reseteo, podías intentarlo una vez más, esta vez sin ningún tipo de cooldown, hasta que por supuesto llegaras a resetear. Es más, creo que al final le metieron esa mecánica de robar todos los efectos benéficos y bajar el cooldown de tu skill dependiendo de cuántas cosas hayas robado. Pero una vez más, la tipa esta pues sí se usa bastante en RTA, obviamente en batallas de primer turno por su speed base otra vez. Ya, a ver, ahora sí pasemos al elemento agua. ¿En quién estaba pensando antes de hacer este video, puesto que le di una ojeada rápidamente? Es más, creo que solamente la respuesta está en los monstruos iniciales o los viejos, puesto que los nuevos es como que no los han tocado de una forma que digan wow, qué fuerte está. Hablamos por supuesto del primer Nulfy de esta lista, o sea, hablamos de Camila. Creo que actualmente también está bastante fuerte en RTA, pero a pesar de eso creo que también se puede usar en defensas por supuesto de arena. Jode bastante porque a veces se ve, no sé, defensas de 3 Camilas, o es más, creo que alguna vez he visto una defensa de 4 Camilas. O sea, no es que no les vayas a ganar, seguramente lo vas a hacer, pero si es que no tienes el ataque correcto, tal vez ese ataque te haga perder unos cuantos minutos, porque seguramente las 4 están con bio y van a hacer muchos turnos para poder curarse entre sí. Creo que en defensas de Guild Wars y Siege no la he visto mucho, pero creo que para atacar sí es una mejor opción, obviamente dependiendo de la situación. Pero una vez más, para RTA también está bastante jodida, puesto que como es un bruiser, al final cuando pasan más turnos esta cosa pega bastante fuerte. Obviamente está fuerte por su pasivo
pasiva y acá estoy intentando recordar cómo esta cosa cambió. Creo que siempre tuvo esa mecánica de curarse a sí misma, de reducir el daño entrante, o sea los críticos, a la mitad. Y el tercero era esa cosa de que si le atacabas con críticos se limpiaba todos los debuffs. Después le metieron esa cosa de que disminuye el daño entrante de los golpes que no son críticos en un 20%, y también la curación a alguien más, puesto que antes se curaba ella solita. Y bueno, esas son las razones por la cual Camila hoy en día está muy fuerte comparada con hace años atrás. A ver, pasemos ahora a elemento viento. Creo que aquí sí lo tuve muy pero muy sencillo. Obviamente estamos hablando del buen Oliverga, puesto que cuando salió la familia de estos tipos, no estoy muy seguro que digamos, pero aquí quizás tú me puedas ayudar. Para empezar, esta cosa no tenía líder skill speed de arena en 33%. Creo que tenía, no sé si precisión o resistencia. O sea, siempre fue para arena, pero a ver, el tipo de acá tiene resistencia. Quizás él sí tenía precisión. A ver, tú tienes defensa, tú tienes tasa y tú tienes ataque. No, él tiene precisión. Tal vez él tenía entonces líder skill de tipo ataque. Y en cuestión de los skills, aquí para qué te voy a mentir, no recuerdo casi nada o nada cómo eran estas cosas, puesto que el básico creo que siempre estuvo así. Creo que sí llegaba a bajar la barra de ataque o absorber, pero creo que no se reseteaba a sí mismo el skill si es que resetabas a tu enemigo o algo así. Pero creo que al fin y al cabo ambos skills tuvieron el mismo tratamiento, porque en cierta forma el segundo skill con el tercer skill son como que casi iguales. Pero en sí creo que todos recordamos que el tipo este cuando salió era una completa basura, pero lastimosamente sí solo se usaría en RTA, así que si tú lo tienes y lo quieres usar, solamente sería en ese contenido, puesto que creo que muy pocas veces lo he visto en defensas de arena, mucho menos para atacar, ni qué decir en defensas de Guild Wars y Siege. Así que si tú lo tienes y no haces RTA, lamentablemente vas a mandar a dormirlo al baúl. Bueno, ya está, ahora pasemos a los elementos raros. Obviamente hablamos de luz. A ver, aquí creo que también hace rato estaba pensando en quién, y también tengo aquí una respuesta muy pero muy clara. Obviamente hablamos de Julianito, puesto que el tipo este antes era una completa basura. El básico y el segundo skill creo que nunca mejoraron como tal, pero esta pasiva que me hace pensar en Spider-Man con el simbionte, antes sí era una completa cochinada. Si no me equivoco, su pasiva era más o menos así, puesto que se llama inmortalidad. Cuando este tipo estaba a punto de morir, creo que le chupaba la vida a uno de sus aliados, el cual tuviese, no sé, en ese momento la mayor cantidad de HP. Siendo un vampiro, pues entonces sí le chupaba la vida a los demás para que el tipo este no muera, y obviamente había un límite para poder absorber. Creo que el que está ahí siempre ha sido así. Y después ya le metieron ese buff de al comienzo de tu turno vas a eliminar todos los efectos dañinos que tengas. Creo que a partir de la parte de absorber, eso siempre estuvo ahí. Creo que lastimosamente sí, esta cosa solo se usaría en RTA. No, ahora que lo pienso, en defensas de Guild Wars y Siege una que otra vez sí lo he visto, pero obviamente en RTA sí está bastante jodido. Tendrías que llevar, por ejemplo, al tipo este de Tesarión para que le jodas la pasiva, y la otra mecánica para poder joderlo es con algún tipo de absorción de barra de ataque, por ejemplo con Oliver. Y ya ahora sí, para acabar, hablemos del Nightfire de oscuridad, que antes era una reverenda porquería y hoy es prácticamente una diosa. Bueno, creo que ya te spoileé, estamos hablando claramente de mi Katy Perry. Mira, creo que esta tipa era algo más o menos así. Para empezar, los números base siempre han estado así como los ves. El básico, siendo que es común a todas estas tipas, siempre ha sido así. El segundo skill, déjame recordar esto, sí, así también siempre ha estado, puesto que lo comparte por ejemplo con Sekhmet. Creo que es más que obvio los cambios que ha tenido la tipa esta están en su pasiva, y no recuerdo si antes esta cosa no tenía líder skill speed o siempre lo tuvo y simplemente no recuerdo. Pero con respecto a su pasiva sí lo recuerdo bastante bien. A ver, entonces leamos cómo está la pasiva llamado Encanto. Llamada Encanto Mortal. Aumenta tus posibilidades, no probabilidades de activación de las habilidades en un 20%. Eso creo que no estuvo desde el principio. Ahora te voy a explicar por qué. Sigamos. Y los enemigos no pueden resistir los efectos de las habilidades que les aplicas. Eso sí, siempre ha estado así. ¿Qué significa eso? Significa que antes el skill, por ejemplo, empezaba desde acá, o sea, los enemigos bla bla bla. Uno más o menos pensaba algo así. Yo, por ejemplo, entonces mi Katy Perry nunca va a fallar el rompeataque con el básico, ni mucho menos con el segundo skill, puesto que coloca 3 debuffs, los cuales una vez más
siempre han sido así, o sea, me refiero al rompedefensa, el bloqueo de curación y a la vez esa cosa de glancing hits. Yo me imaginaba entonces que iba a aplicar los 3 debuffs sin importar qué, porque no se puede resistir, pero había un pequeñísimo detalle, porque por ejemplo acá está el truco. Lo de arriba ya lo leímos en sí, esta parte es lo que me importaba. Dice lo siguiente: esto tiene una chance de activación del 50%, bueno, con los skill ups llegaría hasta un 80%. Entonces yo me quedaba con la cara de payaso, puesto que cuando metía esta cosa de acá, si bien es cierto, no se podían resistir los debuffs, o sea, tal cual, nunca el enemigo, por más que tuviese 100% de resistencia, le aparecía en su cabezota la palabra resistencia. Entonces sí, yo me quedaba con la cara de payaso diciendo: ¿qué? ¿Y mis debuffs? Ahí entendí entonces que teniendo un 80% de activación del skill, si no se aplicaba ningún debuff, puesto que a veces pasaba tal cual, de los 3 debuffs no se aplicaba ninguno, era simplemente por ese cochino 20%, porque si el skill tiene un 80% de activación, puede ser por supuesto que gracias a ese 20% el skill nunca se active. Volvamos acá entonces para que lo entiendas. Dice: aumenta tus chances de activación de las habilidades en un 20%, 80 más 20%, 100% de activación. Ahí entonces fue cuando le dieron ese primer buff. Ahí entonces con el segundo skill siempre, pero siempre aplicaba estos 3 debuffs. Pero ahora que lo pienso, ni siquiera te dije cómo era antes, ¿verdad? Bueno, entonces volvamos a leer. Si no me equivoco, a partir de acá era la segunda parte, puesto que ya recordé cómo era. Creo que al inicio decía más o menos algo así, puesto que era muy corto: eres inmune a los efectos de control, o sea, incapacitación, dormida y congelada. Y creo que solamente el skill era así, que eras inmune al control y esa cosa de que no te podían resistir, y encima con un 80%. Después lamentablemente le quitaron esa mecánica de que sea inmune al control, se lo cambiaron por esta cosa del 20%, lo demás se quedó como tal, y después le metieron esta cosa de acá: tienes un 60%, y aquí te hago una pausa. Antes esta cosa también era de un 80%, el cual se sumaba con este 20% para que sea un 100%, y entonces siempre, pero siempre aplicaba su cochino silencio. Después lastimosamente me la nerfearon para que solo sea de un 60%, significa que ahora solo sería de 80%, pero dice acá: silencias al enemigo durante un turno si atacas al enemigo con efectos dañinos. Cuando le metieron ese buff de silencio, si no me equivoco, esta condición no estaba. O sea, en todo caso, gracias a la pasiva, este skill metía 4 debuffs y el AK metía 2. Y una vez más, lastimosamente no recuerdo si siempre tuvo o no su cochino líder skill speed, pero lamentablemente sí, en sus tiempos, cuando yo la saqué por allá en el año 2016, la tipa esta era una cochinada. Y hoy en día, por supuesto, gracias a sus buenos buffs y aún así gracias a esos pequeños nerfeos, aún así la Katy Perry es quizás uno de los monstruos más fuertes de todo este juego. Y es así como el Federico te lo recuerda. No, Federico, yo recuerdo que esta cosa antes era una basura y hoy en día está mucho más fuerte. Seguramente que sí, porque yo solo te di unas 5 opciones y ya. Así que si quieres colocar una que otra mención honrosa, lo puedes hacer como siempre abajo en los comentarios. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a Contuas, que ojalá nunca más nerfee a mi Katy Perry. Y si no, pues váyanse al carajo, yo me voy.